Sífilis primaria. La sífilis primaria se caracteriza por el desarrollo de una úlcera cutánea, se adquiere por contacto directo con una lesión infecciosa cutánea de la piel o de superficies mucosas. Con un periodo de incubación de 10 a 90 días, media de 21 días, tras lo cual aparece una úlcera o chancro en la zona de contagio. Generalmente los chancros son solitarios pero pueden ser múltiples. Un 6% de las lesiones son extragenitales, la mayoría localizados en la mucosa labial u oral. Los chancros se inician como pequeñas pápulas de 0,3 a 2 centímetros de diámetro, indoloras, duras, chancro duro, de base limpia, cubiertas de una membrana amarillenta. Se acompañan de una adenopatía de pequeño tamaño y dura. Si la lesión se deja sin tratar, el chancro desaparece de forma espontánea en el periodo de 2 a 8 semanas y el 25% de los pacientes progresa hacia el estadio secundario y el 75% entra en estadio latente. Sífilis secundaria. Aparece entre 4 y 8 semanas después de la sífilis primaria, en donde se produce una bacteriemia. La sífilis secundaria se caracteriza por la afectación mucocutánea, por un síndrome gripal y por adenopatías múltiples generalizadas. La distribución y morfología de las lesiones suele ser variada y confundirse con otras muchas enfermedades cutáneas. Las lesiones de la sífilis secundaria suelen tener un inicio insidioso, sin acompañarse de fiebre, y las lesiones son poco inflamatorias, con escaso dolor o prurito. Las formas más frecuentes es la roseola sifilítica, que consiste en una erupción maculopapular y con menor frecuencia, macular, folicular o pustular. Es muy característica la afectación palmoplantar, donde se presentan como pápulas y placas, anulares u ovales de borde discretamente elevado con un collarete descamativo. Las lesiones palmoplantares suelen ser simétricas, iniciándose como una pápula hiperqueratósica, clavo sifilítico, y que progresivamente se extienden desarrollando un collarete descamativo, collarete de Biet. Cuando las lesiones se localizan en el cuero cabelludo, producen una alopecia irregular o a mechones. Las lesiones localizadas en la mucosa anal adoptan una morfología papular y verrucosa que se denomina condiloma plano. Los pacientes con sífilis secundarias pueden presentar una remisión espontánea de las lesiones, pero un 25% presentan recidivas durante el primer año. La bacteriemia con vasculitis diseminada que se produce en el curso de la sífilis secundaria puede acompañarse de un amplio abanico de síntomas, incluyendo hepatitis, iritis, nefritis y problemas neurológicos, sífilis meningofascular precoz, con desarrollo de cefaleas y afectación de pares craneales, especialmente de nervio auditivo, VIPAR. Estas complicaciones de la sífilis secundaria son relativamente infrecuentes, observándose en menos del 10% de individuos afectos. Los pacientes con sífilis secundarias que no reciben tratamiento, mejoran espontáneamente en el periodo de 3 a 6 semanas. Un 25% de pacientes tienen episodios recurrentes de sífilis secundaria, con recurrencia del rash cutáneo, la ulceración mucosa y fiebre. Estas recurrencias son raras después de un año y casi nunca se observan después de 2 años, y la infección se hace asintomática. Sífilis latente. Se define como una sífilis caracterizada por una positividad a los anticuerpos sin otra evidencia de la enfermedad. Los pacientes con sífilis latente que han adquirido la enfermedad en el año previo se clasifican como una sífilis latente precoz. El periodo de un año puede confirmarse si existe evidencia seroconversión en ese periodo, si existen síntomas inequívocos de sífilis primaria o secundaria durante ese periodo, o si una pareja sexual tiene evidencia de enfermedad primaria secundaria o latente precoz. Por convención, la sífilis latente precoz es de un año o menos de duración, y la sífilis latente tardía es de más de 4 años. Estos periodos de 1 a 4 años fueron establecidos para ayudar a predecir el riesgo de desarrollar lesiones de sífilis secundarias, ya que el 25% de los pacientes con sífilis secundaria precoz presentarán una recidiva durante el primer año, un pequeño porcentaje durante el segundo año y ninguno a partir del 4º año. Los pacientes con sífilis latente de duración no determinada deben ser tratados como si tuviese una sífilis latente tardía. Sífilis terciaria. Un pequeño número de pacientes con sífilis no tratada o tratada de forma inadecuada desarrollarán lesiones sistémicas con afectación cardiovascular, del sistema nervioso central, neurosífilis, y granulomas sistémicos, GROMAS.
Neurosífilis. Las manifestaciones meningovasculares de la sífilis pueden observarse además de en la sífilis secundaria, en la sífilis terciaria. En los casos de sífilis terciaria, el periodo de incubación es de 5-12 años, siendo los síntomas similares a los observados en el curso de la sífilis secundaria. Las neurosífilis parenquimatosa cursa con afectación de la médula espinal, preferentemente de la columna dorsal, y cerebro. El periodo de incubación es generalmente de 10 a 20 años. La afectación de la columna dorsa se conoce como tabes dorsal y la afectación cerebral se conoce como paresía generalizada del insano. Sífilis cardiovascular. Tiene un periodo de incubación de entre 15 y 30 años tras la sífilis primaria y puede afectar a cualquier vaso de gran calibre. Se caracteriza por una aortitis proximal, pudiendo ocasionar insuficiencia aórtica y cardíaca, estenosis del ostium de la coronaria, manifestándose con angor pectoris, y necrosis de la media aórtica, manifestándose como aneurisma de la aorta, NET 2011. Sífilis gomatosa. Tiene un periodo de incubación de entre 3 y 12 años tras la sífilis primaria. Se caracteriza por lesiones granulomatosas, destructivas que pueden afectar cualquier territorio, especialmente piel y hueso. Sífilis y infección por VI. La sífilis, como enfermedad ulcerada de la mucosa genital, facilita y es un cofactor para la transmisión del VI. La sífilis se asocia con un aumento en el riesgo de adquirir y transmitir el VI y la infección por VI altera el curso de la sífilis aumentando su progresión. Características de la sífilis en pacientes con VI. Sífilis primaria. Úlceras múltiples, de mayor tamaño y dolorosas. Sífilis secundaria. Afectación mucosa con úlceras más frecuentes, títulos de anticuerpos reagínicos y VDRL más altos. Probabilidad de progresión a neurosífilis más rápida. Sífilis congénita. La sífilis congénita representa un problema epidemiológico en áreas donde no se realiza un seguimiento correcto de los embarazos. El tepallidum puede transmitirse vía transplacentaria a partir de una madre infectada. La transmisión de la infección al feto es más alta si la sífilis materna es de menos de 2 años de duración, con el tiempo disminuye, pero el riesgo de transmisión no desaparece nunca. En los casos no tratados se produce un aborto espontáneo entre el 19 y 35% de casos y el 25% de casos mueren poco después del nacimiento. Un 12% no presentan síntomas en el nacimiento y el 40% presentarán síntomas de sífilis congénita tardía. La infección por treponema puede producirse en cualquier momento del embarazo. El tratamiento de las mujeres antes de las 16 semanas previene la afectación del feto. Si el tratamiento se administra después de las 18 semanas, puede curarse la infección pero no previene la sordera neural irreversible, la queratitis intersticial o la afectación ósea y articular del recién nacido. Las manifestaciones clínicas de la sífilis congénita se producen en formas precoces y tardías. Sífilis congénita precoz. La sífilis congénita precoz se define como aquella sífilis adquirida en el útero que es sintomática durante los 2 primeros años de vida y generalmente se manifiesta en la primera semana de vida. Se caracteriza por una exageración de las manifestaciones de sífilis secundaria. Entre un 20.150% presentan síntomas gripales, un 50% hepatoesplenomegalia, 50.175% linfadenopatía, y 40.150% afectación mucocutánea en forma de rash maculopapular con collarete descamativo, afectando a palmas y plantas. Es característico el desarrollo de fisuras profundas en la comisura labial y de lesiones hemorrágicas nasales. La afectación ósea y articular también es frecuente. Existen variantes cutáneas ampollosas que se caracterizan por la formación de vesículas, ampollas y erosiones que se conocen como pénfigo sifilítico. La afectación ósea con desarrollo de osteocondritis de las metáfisis con morfología en dientes de tiburón. También pueden desarrollar adenopatía generalizada, alopecia, iritis, y déficit en la alimentación. Sífilis congénita tardía. Las manifestaciones de la sífilis congénita tardía se hacen evidentes después de los 5 años de vida, con una media de edad en el diagnóstico de los 30 años.
Las manifestaciones más importantes son las protusiones óseas frontales, 87%, la nariz en cabalete, 74%, maxilar corto, 83%, paladar arqueado, 76%, molares de Mulberry, dientes de Hutchinson, 63%, signo de Igoumenaki, aumento unilateral de la porción esternoclavicular de la clavícula como resultado final de una periostitis, 39%, ragadas, cicatrices radiales del ángulo de ojos, nariz, boca llano, 8%. La triada de Hutchinson está compuesta por los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial y sordera por alteración del octavo par craneal, se considera patognomónica de la sífilis congénita tardía.